Hola a todos, hoy nueva clase de lengua. En este caso vamos a hablar del adjetivo, ¿vale? Y más concretamente vamos a continuar con ese trabajo de morfología que ya vimos en sesiones anteriores. Hoy vamos a hablar de los grados del adjetivo. Bien, lo primero que tengo que explicar es qué es un adjetivo. Un adjetivo es una palabra que generalmente en la oración va acompañando a un sustantivo o a un nombre, ¿vale? E indica una cualidad del mismo, ¿vale? Es una palabra que indica cómo es o cómo está el sustantivo al que se refiere, ¿vale? Bien, si os fijáis, ahí se explica, ¿vale? Y se os hace referencia a que hay adjetivos tanto en género masculino como en género femenino. También hay adjetivos que se pueden utilizar indistintamente para el masculino y para el femenino. Por ejemplo, si yo digo, él está contento, sabemos que contento es un adjetivo que solo se utiliza en masculino. Ella es rápida, rápida es un adjetivo que solo se utiliza para el femenino. Para el masculino sería rápido. Y aquí tenemos el caso que puede dar lugar a más controversia, ¿no? Cuando decimos ella es inteligente o él es inteligente. ¿Por qué? Porque inteligente no cambia para el masculino y para el femenino, sino que se utiliza la misma forma. Bien, generalmente, y no siempre, bueno, hay más cualidades. Un adjetivo indica una cualidad, hemos dicho, ¿no? ¿Qué suelen indicar los adjetivos? Pues suelen indicar tamaño, forma, color, temperatura o sabor. Esos aspectos, esos 5 aspectos son los que suelen indicar los adjetivos. Tamaño, pues te puedes decir son grandes, son pequeños, enorme, alto, bajo, grueso, delgado. Aquí tenemos niña, alta y delgada. Alta y delgada son dos palabras que dicen cómo es la niña y si os dais cuenta la acompañan aquí, al sustantivo, a niña. Forma, pues la mesa es redonda o cuadrada, pues también son adjetivos redonda o cuadrada, porque me dice cómo es o cómo está la mesa. Y así con el resto de aspectos que hemos marcado, ¿vale? Los colores, pues todos los colores son adjetivos. Si decimos el coche amarillo o el coche rojo, como se propone en el ejemplo, rojo o amarillo son adjetivos. Que no olvidéis siempre van a concordar el adjetivo y el sustantivo en género y el número. Van a tener siempre el mismo género y el mismo número. Bien, vamos a hablar ahora de los grados del adjetivo. Un adjetivo tiene 3 grados, ¿vale? Grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Y aquí tenéis los 3 grados del adjetivo. ¿Qué indica el grado positivo? Una cualidad. Una cualidad, en este caso, que tiene ese sustantivo al que se está refiriendo, ¿vale? Si yo digo el parque pequeño, me está diciendo de manera positiva que ese parque es pequeño, ¿vale? Por tanto, no hay duda en este aspecto. Grado comparativo, ¿qué es lo que hace? Pues compara cualidades. Si digo, este coche es más rápido que aquel. Estoy comparando este coche con aquel. Recordad que este y aquel eran determinantes demostrativos, ¿vale? Y hay dos palabras que se meten, el más que. Ahí tenemos un comparativo. El grado superlativo exagera una cualidad. Este niño es grandísimo, ¿vale? Pues grandísimo, estoy exagerando el tamaño del niño, según ese grado superlativo. Lo vais a ver mejor en la siguiente diapositiva, veréis. Mira, en este pequeño esquema estamos explicando, ¿vale?, que los adjetivos calificativos, es decir, aquellos adjetivos que indican una cualidad, se dividen en grados, ¿vale?, que son los que hemos indicado antes. Grado positivo hace referencia a una cualidad del adjetivo, pero no marca ninguna intensidad ni compara. Simplemente dice la cualidad que tiene esa persona, ¿vale?, con el adjetivo. El grado comparativo sí que compara cualidades. Y aquí se ve, pues diferentes grados. El grado de superioridad, que ponemos más, seguido del adjetivo, y la palabra que, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo. El partido fue más interesante que el pasado. Estoy comparando este partido
con el pasado. Y como aparece más que, es un grado comparativo de superioridad. Y el adjetivo es interesante. De igualdad, fijaos, tan más el adjetivo más como. Cuando digo, el partido fue tan interesante como el pasado. Quiere decir que el partido ha sido igual de interesante, ¿vale? No estamos haciendo que un partido haya sido mejor que otro, sino que ambos partidos han sido iguales, ¿vale? Comparativo de igualdad. Luego tenemos el comparativo de inferioridad. Menos, seguido del adjetivo, más que. El partido fue menos interesante que el pasado. El adjetivo siempre va en medio. Y la palabra que me indica que es comparativo de inferioridad es menos que. ¿De acuerdo? Cuando analicemos lógicamente este tipo de adjetivos, que sepáis, pues os tenéis que fijar. Si pone menos interesante que, cuando analicéis el adjetivo tenéis que marcar que es un comparativo de inferioridad. Por último, grado superlativo. En el grado superlativo estamos expresando la cualidad en su grado más alto, ¿vale? La estamos destacando por encima del resto. Y aquí lo podemos decir de dos maneras. Con la palabra muy, que modifica el adjetivo, muy más adjetivo. El partido fue muy interesante, ¿vale? Quiere decir que ese partido fue, pues prácticamente, a destacar en interés, ¿vale? Y si ponemos el adjetivo seguido del sufijo, cuidado, no prefijo, sufijo, por eso tenemos este guioncito delante, del sufijo ísimo o ísima, el partido fue interesantísimo, el partido fue muy interesante, está destacando esa cualidad por encima de cualquier adjetivo, ¿vale? Pues aquí tenéis el comparativo, el grado, perdón, superlativo, ¿bien? Los 3 grados del adjetivo. Bien, por último, a la hora de hacer el análisis morfológico, ahora vamos a completar un poquito más, porque tenemos que marcar el grado, ¿eh? Y aquí os pongo cómo analizamos morfológicamente cualquier adjetivo. ¿Qué indicamos? Grado, género y número, ¿vale? Sabiendo que el género y el número tienen que ser el mismo que el del sustantivo, por eso concuerdan, ¿vale? El sustantivo y el adjetivo, el género y el número. Y teniendo en cuenta lo que explicamos en las diapositivas primeras, que hay adjetivos que son o se utilizan indistintamente para el masculino y para el femenino. Ejemplo, aquí os pongo enorme. Adjetivo calificativo, indica una cualidad, grado positivo, no estamos comparando ni destacando por encima de, masculino singular. Otro adjetivo, grandísimo, adjetivo calificativo, grado superlativo, tengo el sufijo ísimo, me está destacando por encima de, ¿vale? Masculino y singular, ¿vale? Bien, pues espero que esta explicación sobre el adjetivo y los grados os deje clara la manera de actuar ante cualquier tipo de análisis morfológico y sobre todo a la hora de identificar los grados del adjetivo en cualquier oración. Vamos a seguir trabajando, ¿vale? Os animo a ello. Nos vemos en la siguiente sesión, chicos.